buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Ayer supimos de la muerte del escocés Sean Connery a la edad de 90 años en una de sus casas en Nassau, en las Bahamas. Una muerte que ocurrió mientras dormía y que personalmente no me tomó por sorpresa porque yo ya había comentado en los últimos meses a mi entorno cercano que me parecía que era una noticia que más pronto que tarde sabríamos, porque es cierto que se retiró de la actuación hace ya bastante tiempo, en el año 2003, con la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero durante muchos años le seguimos viendo por nuestro país porque como Wayne Gibby nos seguía visitando, tenía una casa en Marbella para jugar al golf y tomar el sol y de repente desapareció. Y efectivamente, hoy creo su viuda ha confesado que en los últimos años tenía demencia, es por eso que no hizo más apariciones públicas en el último tiempo. Aún así, tuvo una carrera fulgurante de 4 décadas, hay pocos actores que puedan presumir de ello. Hizo más de 60 películas y hacer un resumen, un compendio de lo mejor de su filmografía en un único vídeo es prácticamente imposible, pero lo vamos a hacer y tomando, como siempre, mi criterio personal. Un repaso a su filmografía que hacemos en 3, 2, 1, ¡let's go! Y voy a empezar diciendo que para mí lo mejor de la carrera de Sean Connery no fueron sus películas como James Bond, a pesar de que todos estamos de acuerdo en que fue el mejor 007 de toda la historia. Tampoco fueron las películas favoritas del propio Sean Connery. Interpretó al personaje en 7 películas de la saga madre, por llamarlo de alguna forma. De hecho, fue el primer actor en interpretar realmente a la creación de Ian Fleming. Irónicamente, fue un escocés que interpretó al icono más inglés de todos los tiempos. La primera película se estrenó en 1962, 007 contra el Doctor No, y la última aparición de Sean Connery como el personaje fue en 1971, con Diamonds Are Forever, Diamantes para siempre. Y ese mismo año dijo que nunca jamás volvería a interpretar a James Bond. Es por esto que una década después, en 1983, se estrenó Nunca digas nunca jamás, utilizando esa famosa frase como una especie de chiste privado para el título de la película, porque efectivamente Sean Connery, más de una década después, mientras Roger Moore le había tomado el relevo y seguía siendo James Bond, pues volvió a encarnar al personaje, al espía al servicio de su majestad, valiéndose de un conflicto con los derechos para la adaptación de la novela Thunderbolt que ya había sido llevada a la gran pantalla en una película anterior. De aquella película nos podemos quedar con los chistes que se hacían constantemente sobre un James Bond envejecido. Sean Connery tenía más de 50 años cuando hizo esa película, y la famosa escena de Kim Basinger saliendo del océano en bikini. Pero lo cierto es que a día de hoy no son películas que hayan envejecido del todo bien. Por todo ello, la primera película de la filmografía de Sean Connery con la que me voy a quedar es la primera adaptación de la novela de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, que Sidney Lumet dirigió en el año 1974 con un reparto de auténtico lujo que tuvo 6 nominaciones a los premios de la Academia, consiguiendo 1 a la mejor actriz de reparto para Ingrid Bergman. Un año después, en 1975, tenemos una de las mejores películas de toda la historia de John Huston, con el maestro detrás de las cámaras, el hombre que pudo reinar, donde a Sean Connery le acompañaba Michael Caine en una película de aventuras en la India súper divertida, que además era una adaptación de un relato de Richard Kipling. Su primera elección para los roles habían sido los actores Clark Gable y Humphrey Bogart, pero no pudo conseguir la financiación para hacer la película antes de la muerte de Bogart. Después tanteó a Robert Redford y Paul Newman, que ya habían hecho Butch Cassidy and the Sundance Kids, Dos hombres y un destino, y Paul Newman rechazó el proyecto. Dijo que, en su opinión, los actores que interpretasen la película debían ser ingleses, y fue el propio Paul Newman quien recomendó a John Huston los nombres de Michael Caine y Sean Connery. Y el resto, como se suele decir, pues es historia. Por eso vamos a llegar a una recomendación personal. No, quizás no es de las películas que todo el mundo destaque de Sean Connery, pero quizás precisamente por eso me quedo con una de sus raras incursiones en la ciencia ficción, Outland, Atmósfera Cero, escrita y dirigida por
Peter Hyams, y donde vemos a Sean Connery emulando a Gary Cooper en Solo ante el peligro, el clásico del western de Frank Zinnemann. Y llegamos a la película de 1986, Highlander, Los Inmortales. Una película que se hizo conocida por el famoso eslogan de solo puede quedar uno, y si solamente puede quedar uno, pues ese uno tiene que ser por narices Sean Connery. Y es que tenía esa condición, esa presencia de estrella clásica que le convertían en un golpe de efecto maravilloso como secundario en películas de todo tipo. Y aquí es cuando voy a hacer trampa, porque en un solo puesto voy a meter 3 películas en una. Comenzando precisamente por esta, Highlander, donde hacía de Ramírez, un inmortal que hacía de mentor de Christopher Lambert. Película que, por cierto, no fue un éxito en su momento, pero que derivó en una franquicia al convertirse en una película de culto y dio lugar a series de televisión de imagen real y de dibujos animados y, en fin, todo tipo de derivados. Sin acreditar, también apareció en la adaptación de Kevin Costner que hizo sobre Robin Hood, el príncipe de los ladrones, en 1991, donde hacía una pequeñísima aparición al final como el rey Ricardo, Corazón de León. Y es curioso esto porque el propio Connery había encarnado a Robin Hood en Robin y Marian, una película de Richard Lester de finales de los años 70, donde Marian, su compañera de reparto, era Audrey Hepburn, película que se había rodado íntegramente en nuestro país, en España. Y por último, como apariciones de secundario de lujo, voy a mencionar también El primer caballero, una película, un drama romántico medieval sobre la leyenda del rey Arturo, que quizás no es una gran película, pero que a mí me hace gracia, no me preguntéis por qué, donde estaba acompañado por Richard Gere y Julia Ormond. Y regresamos de nuevo al año 1986, el mismo año que se estrenó Highlander, Los Inmortales, porque también vio la luz otra película que en su momento no funcionó, por lo menos en Estados Unidos. Uno de sus papeles más recordados, irónicamente, El nombre de la rosa, donde encarnaba a Guillermo de Baskerville en la adaptación de la novela de Humberto Eco que realizó Jean-Jacques Hanaud, y en cuyo reparto también estaban F. Murray Abraham o Christian Slater, papel que, por cierto, que era una especie de Sherlock Holmes, pero dentro de la orden franciscana, papel, digo, que le valió un premio BAFTA al mejor actor. Todos estos buenos trabajos se tenían que ver recompensados, y así el año siguiente, en 1987, consiguió por fin el premio de la Academia a Mejor Actor de Reparto, con un peliculón, un clásico que si no habéis visto no sé qué demonios estáis haciendo con vuestra vida. Los Intocables de Eliot Ness, con dirección de Brian De Palma, guión de el dramaturgo David Mamet, banda sonora de Ennio Morricone, que también perdimos recientemente, en un reparto que también tenía a Kevin Costner como Eliot Ness, Andy García y Robert De Niro como Al Capone. ¿Se puede pedir más? Y si hablamos de papeles célebres, 2 años después, en 1989, el papel por el que muchos le recordarán, sobre todo los más jóvenes, como el padre de Harrison Ford en la tercera entrega de Indiana Jones, La última cruzada. Película que se hizo porque Steven Spielberg había recibido muchas críticas por el tono más oscuro y macabro de la anterior entrega, Indiana Jones y el Templo Maldito, que para muchos, donde me incluyo, es mi entrega favorita de Indiana Jones. Pero bueno, por eso quiso un tono, de nuevo, pues un poco más ligero, con más toques de comedia y de aventuras, y el binomio, la química entre Harrison Ford y Sean Connery, pues hicieron de esta una película mítica, mítica. Y al año siguiente, pues otro película, en 1990, La caza del octubre rojo, dirigida por John McTiernan, en la adaptación de una de las novelas de Tom Clancy, la primera adaptación cinematográfica del personaje de Jack Ryan, donde este personaje, el de Jack Ryan, era encarnado por Alec Baldwin, con banda sonora de Basil Poladouris. En esta película, donde Connery encarnaba a un oficial del ejército soviético, estábamos en plena Guerra Fría, que supuestamente quería entregarse a los Estados Unidos con un submarino cargado con potencia armamentística nuclear. En pocas palabras, peliculón. Y ya de ahí saltaríamos al año 1996, una película de la que ya hablé también cuando hice un vídeo parecido de las 10 mejores películas de Nicolas Cage, con La Roca, la cinta de Michael Bay, del año 96, insisto, que fue una producción de Jerry Bruckheimer, donde aparte de Sean Connery y Nicolas Cage, también estaba Ed Harris, por ejemplo, en el reparto, y
una película que es un vehículo de divertimento puro y duro, o sea, cine palomitero donde los haya, y que marcó el estándar de cómo debían ser los blockbusters desde su estreno hasta prácticamente el día de hoy. Y terminamos con la 10ª película que voy a destacar. Insisto, he tenido que descartar muchas otras, pues en 1999, otra película que es meramente divertida, sin más, una película sobre robos de altos vuelos, por así decir, La Trampa, que en su momento llamó muchísimo la atención por la diferencia de edad que había entre sus dos principales protagonistas. Sean Connery tenía ya 69 tacos y su interés romántico, Catherine Zeta-Jones, acababa de cumplir 30 años. O sea, había una diferencia de casi 40 años entre ambos. Una auténtica locura, pero no por ello deja de ser disfrutable esta cinta. Y con ella llegaríamos al final del vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado y por lo menos os haya servido para conocer un poco más la carrera de este gran actor que despedimos en el día de ayer. Si te ha gustado ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a vuestro canal, del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos. ¡Chao!